tal? Soy Miller Cuenca, soy de Perú, Trujillo, soy misionero de la Iglesia de Jesucristo y estoy aquí en la rama Mollendo. Hoy vamos a recordar un poco de la clase anterior de Ven, Sígueme. Si recordamos, Ender Domínguez estuvo explicando sobre Alma, que Alma estuvo proclamando el arrepentimiento al pueblo de Saraena y también estuvo aconsejando al pueblo de Gedeón. Después de eso, Alma tomó unos días para descansar y volvió a partir. Entonces vamos a hablar sobre un punto chévere que está aquí en Ven, Sígueme, que dice: mis esfuerzos por compartir el Evangelio pueden requerir persistencia, paciencia de mi parte. Entonces recordemos que Alma fue a su hogar y tomar unos días de descanso. Después de eso, él partió para Amonía, un pueblo que se encontraba al oeste, a poder predicar la palabra de Dios. Entonces él fue, predicó sobre el arrepentimiento para la remisión de sus pecados y tuvo mucho éxito. Aquí en las Escrituras, en Alma capítulo 8, versículo 5, dice: y sucedió que vino a él la gente de todos los contornos de la tierra, que estaba del lado del desierto, y se bautizaron por toda la tierra. Entonces, en la Escritura nos dice que Alma tuvo mucho éxito. Luego Alma fue al norte de Amonía, fue a predicar la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 9 dice que: pero Satanás se había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la ciudad de Amonía, por lo tanto no quisieron escuchar las palabras de Alma. Aquí vemos que los habitantes de Amonía pues sentían como más gozo en las cosas del mundo que a las cosas espirituales, porque Satanás son con las cosas que él nos tienta, como en la actualidad. Las cosas del mundo pueden ser muy apasionadas para cada uno de nosotros, nos atraen más que las cosas espirituales. Y entonces vemos que Alma estuvo predicando y lo rechazaron porque la gente quería más las cosas del mundo que lo de Dios. Y aquí en el versículo 10 dice: no obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, implorando a Dios en ferviente oración que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad, y que también le concediera bautizarlos para arrepentimiento. Sin embargo, endurecieron sus corazones. Pues vemos que Alma imploraba en una ferviente oración que también ellos pudieran acercarse al arrepentimiento para que puedan cambiar sus corazones. Pero vemos que la gente no lo quería oír, lo ultrajaba, lo escupían. Dicen que llegaron a ese punto, y también que llegaron al punto de expulsarlo de su ciudad. Alma se sintió muy mal y decidió partir a otro pequeño pueblo que se llamaba el pueblo de Aarón. Entonces Alma, en el transcurso del camino, le estaba yendo y se le apareció un ángel. Y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Y dice: y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por muchas tribulaciones y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor, diciendo: bendito eres, Alma, por tanto levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje. He aquí yo soy quien te lo comuniqué, y he aquí soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales, sí. Dile que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Entonces, en estas escrituras vemos que cuando Alma iba en su camino hacia el pueblo de Aarón, se le apareció un ángel del Señor
para comunicarle que él debía devolver, que debía predicarles el arrepentimiento, que él no tuviera miedo y confiara en el Señor. También le dijo que él fue la primera persona que lo visitó a él para el convertimiento del mismo alma. Entonces, aquí en Ven Sígueme hay unas preguntas que dice que aprende del ejemplo de Alma de compartir el Evangelio sin importar los desafíos ni la oposición. Esto tal vez lo puedan apuntar en su cuaderno, pero voy a hablar un poco sobre eso. A veces, prácticamente como misioneros nosotros tenemos que predicar el Evangelio en cada momento, tenemos que testificar a las personas, tenemos que hablarles, y a veces, como también me ha pasado, sentir el temor de hablar a las personas, pensar que no nos va a escuchar, no sé, se ve que es una persona mala, pero dentro del corazón de Dios aún se ve que tal vez esa persona está con la necesidad de escuchar la palabra, de querer cambiar su vida. A veces pienso que con un testimonio nosotros podemos plantar esa semilla en cada persona, y así le va a entrar como la duda, va a querer saber más, ya va a encontrar el Evangelio restaurado, el cual yo estoy viviendo ahora. Estoy viviendo muchas bendiciones que me ha traído a mi vida. Personalmente sé que ustedes también. Y ya acá hay otra pregunta que dice: ¿qué versículos de Alma 8 aumentan su deseo de compartir el Evangelio? Entonces vamos a ir a Tercera de Nefi, capítulo 18, versículo 30 al 32. Y dice: no obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis, le daréis de mi carne y sangre. Pero si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya mi pueblo. Pues he aquí, conozco a mis ovejas, están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sané y vosotros seréis en medio de traerles la salvación. Y es lo que hablo. Nosotros somos las personas que podemos compartir, como ya dije antes, plantar esa semilla en los corazones de las personas, hacerles saber que el Evangelio restaurado de Cristo está de nuevo en la tierra, que ellos puedan disfrutar de esas bendiciones que Él nos da por medio de Dios. Y entonces vamos a ir a Doctrinas y Convenios, sesión 82, versículo 3, y dice: porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. El que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Esta escritura nos trata de hablar de las personas que tienen muchas bendiciones. Dios va a requerir muchos de ellos que puedan compartir, trabajar, invitar a las personas, testificar muchas cosas. Y las personas que cometan pecados pecados mayores van a recibir mayor condenación, como acá dice, siempre y cuando ellas se arrepientan, como ya dije anteriormente, con un corazón sincero, que deseen cambiar totalmente. Entonces vamos a ir al tercer punto, que es el plan de Dios es un plan de redención. En la historia nos habíamos quedado en que Alma estaba predicando al pueblo de Amonía. Entonces mientras Alma predicaba, el pueblo comenzó, como ya dije antes, comenzó a rechazarle, a no querer escucharle, y iban a intentar expulsarlos del lugar de nuevo. Pero en eso Amalek se metió. Y aquí en el versículo 34 del capítulo 9 dice: y aconteció que Amalek se adelantó y empezó a predicarles también,
mas no todas las palabras de Amulek se han escrito. No obstante, parte de ellas se han escrito en este libro. Entonces, lo que sabemos, Amulek fue inspirado por el Espíritu Santo a poder testificar y hablar concerniente un poco hacia el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Aquí en Vencígame hay 6 puntos muy importantes que voy a resumirlos, cuales el primero habla sobre la caída. Se recuerdan que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, el cual Dios les mandó a que no pudieran probarlo. Al hacer eso, ellos murieron espiritualmente y que estaban sujetos a la muerte. Entonces vamos a explicar el segundo punto, que dice el Redentor. Entonces, con esa muerte espiritual y al estar sujetos a la muerte, no sabíamos si íbamos a poder resucitar o cuando moríamos nos quedamos ahí. Por eso es que era necesario que haya un Redentor. El Redentor, como todos sabemos, era Jesucristo, el cual Él vino, se sacrificó por cada uno de nosotros, dio su vida para que nosotros podamos vencer la muerte como Él lo hizo. Vamos a hablar del tercer punto, que dice acerca del arrepentimiento. Y como ya dije, que el arrepentimiento es un cambio de corazón que nosotros damos para poder mejorar, progresar en esta vida. Si tenemos nosotros fe en Cristo, vamos a poder ser redimidos de todos nuestros pecados que hemos hecho en esa vida temporal. Vamos a hablar del cuarto punto, que es la muerte. Entonces, cuando morimos, vamos a un lugar llamado mundo de los espíritus. Como ya dije, es un lugar de espera hasta el día que venga Jesucristo por segunda vez. Entonces, el quinto punto habla sobre la resurrección, el cual es cuando ya Jesucristo venga, todos vamos a resucitar con un cuerpo inmortal. Vamos a ser perfectos, como dicen las escrituras, ni un pelo de la cabeza nos va a faltar. Aunque hayamos tenido defectos aquí en la tierra, como sabemos, nadie es perfecto, pero cuando llegue ese día, todos lo vamos a hacer. Ahí el sexto punto es el juicio, el cual es el lugar donde vamos a ir después de haber vivido esta prueba aquí en la tierra, de haber sido probados, porque como ya les expliqué antes, nuestra vida aquí en la tierra es un estado de probación, donde según nuestras obras que hayamos hecho, hayamos sido buenos o malos, va a tener que ser juzgado por Dios y Jesucristo a su lado. Y esos son los puntos que quería explicar. Y vámonos a Alma capítulo 11, versículo 46. El cual dice, entonces continuamos con la historia de Amulek, porque Amulek profetizó todas estas cosas y dice, ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez. Entonces, vemos que Amulek explicó un poco del plan de salvación. En esta historia se le llega a conocer un poco al plan como el plan de felicidad. Se le puede tener varios nombres: plan de felicidad, de salvación, de exaltación. Se le conoce por muchos nombres. Entonces, aquí en Vencígame hay unas preguntas que dicen: ¿por qué piensa que estos principios causaron una impresión tan potente? ¿Qué influencia ha tenido en su vida? Quisiera que la segunda pregunta puedan responderse personalmente. ¿Qué influencia ha tenido en su vida? A mi vida ha tenido una pequeña experiencia que he tenido, es que mi abuela falleció como hace 7 años. Yo no era miembro de la iglesia, no sabía qué es lo que iba a pasar con ella. A veces nosotros como miembros ya sabemos qué es lo que va a pasar gracias al plan que nos compartieron los elders.
Pero una persona que no sabe de todos estos conocimientos piensa en ya y fue la vida, hay que disfrutarla, no va a haber una segunda vida. O otras piensan sí va a haber, pero los malos van a ser idos a un infierno y todas esas cosas. Así me pasaba a mí, hasta que llegaron los élderes y predicaron sobre eso, y yo pude sentir una gran felicidad al saber que mi abuela está en un lugar muy bueno. Supe que ella está con Dios y que ella fue muy buena y tiene preparado muchas cosas para ella. Entonces vamos a ir al cuarto punto de Alma, que es del capítulo 12, del versículo 8 al 18. Y el punto dice: si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer los versículos 9 hasta el 14. Y dice: y Alma empezó a explicarles estas cosas, diciendo: mucho le es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra. El que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y es lo que nosotros vemos como miembros de la iglesia, que hemos tenido esa bendición de saber a dónde vamos a ir cuando moramos, y saber ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí hay unas pequeñas preguntas que dice: estas dos que voy a decir son las que más me gustaron, y dice: ¿en qué forma ha experimentado la promesa de recibir una mayor parte de la palabra? ¿Cómo fue esa experiencia? Todos sabemos que todos tenemos diferentes historias o un testimonio de cómo es que recibimos la palabra. De un amigo, conocimos a los élderes, estuvimos en la necesidad de escuchar la palabra, nosotros lo buscamos, o no sé. En personal fue por mi abuela. Ella quería que yo conociera el evangelio, que supiera todas estas cosas, y pues ahora actualmente yo estoy compartiendo estos principios que yo aprendí, para que las personas también puedan tenerla en su vida, para que puedan tener esas bendiciones que yo también tuve en mi vida, para que tengan respuestas a sus preguntas. Y otra dice: ¿qué efecto tendrían sus palabras, obras y pensamientos en nosotros? Me gustaría que cada uno de ustedes, hermanos, se pudieran responder esta pregunta, y que no solo entre y salga por acá. Quiero que lo puedan escudriñar como lo hacen con sus escrituras. Y quiero testificar que toda esta historia de Alma que hemos podido aprender, a que no tenemos miedo de compartir nuestro testimonio, que sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que podamos arrepentirnos, a que podamos cambiar sinceramente de corazón. Quiero testificar que todo esto ha servido en mi vida, que me ha ayudado a poder ser una mejor persona, que pueda sentir estas bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Me gustaría que ustedes también puedan aplicar todo esto que hemos podido aprender el día de hoy. Y todo esto es lo que les quería hablar, y todo esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.